cordial saludo. Mi nombre es Uriginet Urquijo Guerrero, estudiante de quinto semestre de la tecnología en regencia de farmacia. En esta ocasión vengo a hablar sobre la fase 2, fundamentación. Bueno, y pues me pide explicar estas preguntas. En la primera pregunta me dice: identifique las semejanzas y diferencias entre preparado magistral y preparado oficial. Las semejanzas son que ambos son preparaciones farmacéuticas y que se elaboran en farmacia bajo supervisión de un regente de farmacia. En las diferencias, preparado magistral es personalizado, se elabora para un paciente específico según una prescripción médica. Y ya el preparado oficial es estandarizado, se prepara según fórmulas oficiales recogidas en farmacopeas y se dispensa sin necesidad de una receta. Como segunda pregunta me dice: identifique las semejanzas y diferencias entre material de acondicionamiento y de utillaje. Dar ejemplo práctico en cada una de esas semejanzas. Ambos son esenciales para la elaboración de preparaciones farmacéuticas, eso es en las semejanzas. Y en las diferencias tenemos material de acondicionamiento, envases, frascos y tapas. Ejemplo, frasco de vidrio para jarabe. Y en el utillaje tenemos instrumentos como morteros, espátulas y balanzas. Y como ejemplo tenemos la balanza para pesar los principios activos. 3. ¿Cuáles son las preparaciones magistrales que según nuestra normatividad pueden ser elaborados por los regentes de farmacia y en qué establecimientos farmacéuticos pueden ser realizados? Bueno, eso según la normativa pueden ser elaborados, se pueden elaborar preparaciones magistrales no estériles en farmacias comunitarias u hospitalarias. Estas incluyen cremas, pomadas, geles, jarabes y suspensiones, etc. Y no pueden elaborar preparaciones estériles inyectables sin autorización. Bueno, en la cuarta tenemos identificar las técnicas de limpieza y desinfección para que se aplican para la elaboración de las preparaciones magistrales tópicas no estériles. Limpieza, uso de detergentes y agua para eliminar suciedad visible. Y en la desinfección, uso de agentes químicos, alcohol, hipoclorito o físicos, calor, para reducir microorganismos. Como ejemplo tenemos limpiar y desinfectar morteros y espátulas antes de su uso. En la quinta pregunta, ¿qué información debe contener la etiqueta de las materias primas requeridas para la elaboración de las preparaciones magistrales? Tenemos nombre del producto, número de lote, fecha de caducidad, condiciones de almacenamiento y precauciones de manejo. En la sexta pregunta, identifica las diferencias entre las materias primas, principio activo y excipiente. ¿Cuál es la función de cada una de ellos en una preparación? Y de un ejemplo de cada uno. De la materia prima, sustentación de origen natural o sintético, utilizada en la elaboración de medicamentos. Como ejemplo tenemos paracetamol en polvo. En el principio activo, sustancias responsables del efecto terapéutico, ejemplo, el ibuprofeno. En los excipientes, sustancias que facilitan la preparación, administración o conservación del medicamento. Y como ejemplo se tiene la lactosa en comprimidos. 7. Al momento de dispensar un preparado magistral, ¿qué información debe brindarse en el producto? Dosis y frecuencia de su uso, vía de administración, precauciones y contradicciones, almacenamiento y caducidad y posibles efectos secundarios. ¿Qué orientaciones debe brindar a un usuario al dispensar un medicamento que presenta las siguientes formas farmacéuticas: jarabe, polvo para suspensión, suspensión líquida, grajeas con cubierta entérica? En los jarabes tenemos agitar antes de usar, en el polvo para suspensión, reconstruir con agua según indicaciones, en la suspensión líquida no congelar y agitar antes de usar, y en la grajea con cubierta entérica no masticar y tragar entero.
En la novena pregunta, identifique las diferencias entre una solución, una suspensión y una emulsión. Dé un ejemplo de cada una de ellas. Bueno, en la solución, mezcla homogénea de soluto y solvente. Ejemplo, suero fisiológico. Suspensión, partículas sólidas dispersas en un líquido. Ejemplo, antiácidos. En la emulsión, mezcla de dos líquidos inmiscibles. Ejemplo, cremas. En la pregunta 10, identifique las diferencias entre soluto y solvente. De ejemplos prácticos de cada uno. Entre el soluto tenemos sustancias que se disuelven. Ejemplo, el azúcar. Y en el solvente, medio en el que se disuelve el solvente. Como ejemplo, el agua. ¿Cuáles operaciones farmacéuticas básicas se realizan en la elaboración de una fórmula magistral tópica no estéril? Pesado de ingredientes, mezclado y homogeneización, filtrado si es necesario, envasado y etiquetado. En la pregunta número 12, según la resolución 1403, ¿cuál es el procedimiento para la elaboración de las preparaciones magistrales? Identifique cuáles son las operaciones farmacéuticas básicas que se realizan en cada una de estas actividades. Como primero tenemos la recepción y verificación de materias primas, pesado y medición de ingredientes, elaboración de las preparaciones, mezclado, homogeneización, etc. Control de calidad, verificación de pH, viscosidad, etc. Envasado y etiquetado y dispensación al paciente. Bueno, en la pregunta 13, definir qué es una concentración peso a peso, peso a volumen y volumen a volumen. En peso a peso, gramos de soluto por 100 gramos de solución. Peso a volumen, gramos de soluto por 100 mililitros de solución. Volumen a volumen, milímetro de soluto por 100 milímetros de solución. Yo elegí el ejercicio número 15 para explicarlo. Y como pregunta tenemos, ¿cuál es la concentración peso a peso de una solución de cloruro de sodio preparado pesando 5 gramos de cloruro de sodio más 150 milímetros de agua? Explique los pasos y identifique las operaciones básicas para realizar esta preparación. En los datos tenemos masa de cloruro de sodio soluto 5 gramos. Volumen de agua 150 milímetros. Asumiendo que la densidad del agua es 1 gramo sobre milímetro, la masa del agua es 150 gramos. Acá en el cálculo tenemos masa total de la solución, masa de soluto más masa de solvente son 5 gramos, más 150 gramos me da igual a 155 gramos. En la concentración peso a peso tenemos masa de soluto, sobre masa de solución por 100. Entonces acá en la concentración tenemos peso a peso, tenemos igual a 5 gramos sobre 155 gramos por 100. Entonces esto lo dividimos y lo multiplicamos por 100 y me da 3.23% peso a peso. Y las operaciones básicas que se utilizaron fue el pesado del cloruro de sodio, medición del agua y mezcla de los componentes.